Queridos hermanos, estamos en este tercer domingo de la Cuaresma. Este tercer domingo de la Cuaresma, en los primeros siglos de la Iglesia, era un domingo muy catequético, porque eran los primeros escrutinios, como el primer examen que hacían los catecúmenos que iban a recibir el bautismo en la vigilia pascual. Recordemos que la iniciación cristiana en los primeros siglos de la Iglesia no es como ahora, que ahora le damos la comunión y la confirmación a un montón de gente sabiendo que muchos ya no van a volver. Antiguamente no, el que quería ser bautizado, él y su familia tomaban una decisión seria, primero se integraban a la comunidad y la catequesis duraba el tiempo necesario hasta que esas personas estaban realmente integradas y participaban de la comunidad, con lo que eso significa. Significa la desigualdad de caracteres, significa que por ahí uno es muy acelerado y el otro va a sus tiempos, significa que tengo que compartir ideas y proyectos con gente que no piensa exactamente con lo mismo. Lo que pasa en la familia, que nosotros tenemos que aprender a convivir con nuestras singularidades, también tiene que pasar en la comunidad cristiana y tiene que haber una integración junto con el conocimiento y la profundización de la fe, porque la religión católica, el cristianismo, no es una ideología, no es una acción social, sino que es un encuentro, una experiencia real con el resucitado. Por eso, durante muchos siglos, las lecturas que había este domingo eran las del ciclo A, las que tuvimos el año pasado, y hoy tocaría el Evangelio de la Samaritana, donde la sed de Jesús, que inclusive tiene la libertad de hablar con una mujer, y una mujer samaritana que era enemigo de los judíos, y le pide agua. La liturgia y la interpretación dice que simbólicamente Jesús tenía sed de la samaritana como Dios tiene sed de nuestra fe. Dios quiere que tengamos fe, pero la fe es una cosa seria. La fe no es simplemente creer en Dios, la fe sobre todo es creerle a Dios. Por eso la liturgia en este ciclo B nos pone esta reestructuración del Éxodo, nos vuelven a plantear los mandamientos. Los mandamientos no es una relación jurídica solamente con el Señor. Entonces tengo la regla, hasta acá cumplo, hasta acá no cumplo. ¿Cuánto me pasé? Me pasé 0,3 micrones, me pasé 2 milímetros, me pasé 1 centímetro. Por supuesto que los mandamientos hay que cumplirlos, y algunos bajo pena de pecado mortal. Pero los mandamientos son exigencias de la ley. Pero la exigencia de la ley, ¿cuál es? La exigencia del amor. Dice el Nuevo Testamento, plenitudo legis amor. La plenitud de la ley es el amor. Entonces los mandamientos no son una exigencia jurídico-práctica que viene a tranquilizar mi conciencia alterada y voladora, sino que los mandamientos son las exigencias del amor. Un amor que si tiene que sufrir, sufre, como el amor de Cristo, que nos sacó el hombro a la cruz. El verdadero amor es el que está dispuesto al sacrificio, no que se inmola tontamente para decir aquí estoy yo, esto puedo. Por eso la oración colecta, que es muy antigua en el misal, habla de los que nos humillamos interiormente, porque tenemos que también leer en clave evangélica el tema de la humillación, que viene del étimo humus, tierra, frágil. Somos frágiles, tenemos que saber que nuestra fragilidad solamente se puede asentar en el poder, en la fuerza y en la misericordia de Dios. Y en este horizonte que la liturgia pone en este tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo eminentemente penitencial y un tiempo eminentemente catecúmeno, es decir, catequético para todos nosotros, para los que ya hemos recibido el bautismo, tenemos que volver a hacer carne ese proceso que nos incorpora precisamente al verdadero templo de Dios, al templo al cual se refería en el diálogo de Jesús y la samaritana, donde la samaritana le dice, los samaritanos adoramos en Garizim y ustedes adoran en Jerusalén. Y Jesús le dice, llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y ese es el Nuevo Testamento, es el sacrificio de Cristo. Y por eso la liturgia de hoy nos trae este texto tan conocido
cuando Jesús va a Jerusalén a celebrar, y este texto que es un texto profético, porque Jesús, cuando hace este signo, el templo de Jerusalén tenía una policía y una policía brava que actuaba. Eran una especie de levitas que estaban dedicados a ser policías del templo. El Imperio Romano era el único organismo que no era del Imperio Romano que podía tener armas, tenían armas, porque la ley de Moisés decía que si algún hombre o animal se metía en el Santo Santorum debía ser liquidado en el momento. Era una policía del templo fuerte. Y fíjense que la policía del templo no le dice nada a Jesús, porque todos, aún los adversarios de Jesús, los fariseos, entienden que Jesús está haciendo un gesto profético. ¿Por qué? Porque Jesús con su vida da testimonio que él cumplía con las normas del templo. Cuando lo vemos en Lucas, cuando era chiquitito, va la purificación, la presentación, Jesús subió al templo, dice Lucas que cumplía perfectamente la ley, era un judío justo, era un judío piadoso. Jesús en el templo se pone a mirar cómo la gente echaba las moneditas y las monedas, los ricos, al tesoro, y hace esa catequesis tan bonita de la pobre viuda que pone 2 moneditas de cobre que apenas hacían ruido y dice: esta puso más porque puso de lo que no tenía. Los otros ponen para hacer ruido y para ver que pueden. O sea que Jesús tampoco estaba en contra de la ofrenda del templo, pero es un gesto profético. Jesús, cuando expulsa a los vendedores del patio de los gentiles, que así se llamaba, el templo de Jerusalén tenía un patio o un atrio de los gentiles, donde podían entrar todos los peregrinos, los que no tenían la religión de Israel. Después tenía el patio del pueblo de Israel, donde había un lugar para los hombres y otro lugar para las mujeres, y después había un tercer patio donde se hacían los sacrificios al aire libre, donde solamente podían entrar los sacerdotes, como en el templo como tal, en el Santa y en el Santa Santorum, donde solamente entraban los sacerdotes y el rey. Y Jesús en ese atrio, dicen los estudiosos de la Biblia, hace un gesto profético. El primer gesto es el hecho de acercarse también a las necesidades más inmediatas de la gente, como son las económicas. Como Jesús hace cuando, ¿se acuerdan?, está con sus discípulos y hay 2 días o 3 días que la gente lo está siguiendo y dice Jesús: vamos a despedirlo, pero le tenemos que dar de comer. Jesús atiende las necesidades espirituales, pero sabe que también tenemos necesidades físicas, que tenemos que comer, que tenemos que descansar. Y acá también hace lo mismo, el primer estadio religioso, lo material. Ustedes piensen en ese momento la gente que tenía que ir al templo de Jerusalén, venía de ciudades largas, mucha gente, la mayoría era gente sencilla, gente pobre, que no, después de un viaje larguísimo no se iba a poner a cazar una paloma para presentarla en el templo. Entonces ahí en el patio había gente que vendía las palomas, tenían un fin, tenían un sentido. Pero ¿qué pasaba? Que se aprovechaban y ponían tal vez un precio de una paloma un poco exagerado, no tenían consideración. Por eso dice Jesús que no hay que hacer de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y algunos estiman que a veces también se cobraba alguna comisión, porque en el patio ese del templo, en el atrio de los gentiles, la gente cambiaba las monedas que tenían la figura del César, que no podían entrar al templo, las cambiaba por monedas sin ningún tipo de figura, y parece que también cobraban una comisión. Eso por un lado. Y después, por otro lado, el lugar teológico. En el patio de los gentiles podían entrar todos, no hacía falta ser de Israel. Podían acercarse a la Shekinah, a la gloria de Dios que estaba en el Santa Santorum. El Santa Santorum era un lugar que tenía unos 20 codos, por 20 codos, por 20 codos. Un cuadrado, algunos redondean en 10 metros por 10 metros por 10 metros, pero el codo es en realidad 9,4 y algo, digamos así. Y adentro estaba el Arca de la Alianza, había un querubín de 4,5 metros de un lado y el otro del otro, cuya ala tocaba de un lado la pared, del otro la pared, y en el medio las 2 alas de los querubines, y estaba el Arca de la Alianza, donde durante un tiempo largo estaba precisamente la Torá,
Torá, estaban los mandamientos, estaba algún pedacito de maná y algunos otros elementos del Antiguo Testamento. Después eso lo escondieron y quedó solo el arca vacía. Pero el arca, en la parte de arriba, en el capore, estaba lo que se llama la Shekinah. Dios se hacía presente ahí. Era el lugar físico más cercano para nosotros estar con el Señor, para ese pueblo en ese momento estar con el Señor. Y si en el único lugar que podía entrar todo el mundo, porque los que no eran judíos ya no podían pasar a otra estancia del templo, Jesús también le fastidia que eso esté lleno de comercio, aunque sean cosas necesarias, pero le fastidia porque está ocupando un lugar donde todo el mundo tiene derecho a estar cerca de la gloria de Dios. Y fíjense que ahí hace el traspaso Jesús, porque, como les decía al principio y voy terminando, Jesús hace un gesto profético, por eso la policía del templo, que era tan fuerte, no lo prende, no lo mete preso. Y van los fariseos y le preguntan, ¿qué signo haces? ¿Qué milagro haces para hacer este signo profético? ¿Por qué? ¿Qué te habilita a hacer este signo profético? Y Jesús hace el signo profético y el verdadero milagro, el total. Destruyan este cuerpo y yo en 3 días lo reedificaré. 46 años hizo falta para hacer este templo y Jesús hablaba del cuerpo, como dije yo, no el templo que era el templo físico, hablaba del templo real que es el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento la presencia más fáctica de Dios estaba en el arca de la alianza y en el Nuevo Testamento la presencia de Dios está en Dios mismo, Dios que se encarna, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que se encarna. Ese es el verdadero templo. Y nuestros templos cristianos tienen la realidad de la presencia real de Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad en la Eucaristía. Nosotros tenemos que ir a ese templo que es Cristo y tenemos que aprender a adorarlo en espíritu y en verdad, no haciendo un montón de ritos simplemente. Tenemos que hacer los ritos y hacerlos bien, pero la verdadera adoración consiste en creer lo que Jesús me dice y transformar mi vida de acuerdo al Evangelio de Cristo. Fíjense cómo termina la perícopa del Evangelio de hoy. Dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver los signos que realizaba, al ver los signos. Milagro me hace creer. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Jesús hace milagros y muchas veces generosamente. Como 10 leprosos, 9 se van curados y no se merecían el milagro, porque no hacen el proceso de la fe que sí hace el samaritano, el extranjero, y vuelve a agradecer. El milagro tiene que crear un verdadero vínculo con Dios. Yo no creo porque estoy sano, joven y no tengo ningún problema. Yo creo porque a pesar de lo que me pase, porque soy frágil, que puedo envejecer, que puedo enfermar y que puedo tener problemas económicos y que puedo tener problemas relacionales, Dios me ama igual y Dios se entregó por mí. Cristo se entregó a la cruz y murió por mí. Y ese fracaso humano es el más grande éxito de la historia, porque con la resurrección de Jesús no le da una explicación y un término al sufrimiento, pero le da sentido. El sufrimiento tiene sentido, no porque somos masoquistas, sino porque Cristo vence el sufrimiento con la fuerza de la vida de Dios. Y cuando nosotros nos entregamos a su mensaje, cuando nosotros somos capaces de hacer que Jesús se fíe de nosotros, porque de verdad buscamos su palabra, buscamos un camino y no buscamos una póliza contra todo riesgo. Que la Santísima Virgen nos enseñe a entender la palabra de Dios, a meditarla en nuestro corazón y cuando hay cosas que no entendemos, que nos hacen sufrir como ella, rumiarla, meditarla en su corazón, permaneciendo de pie siempre cerca de la cruz de Jesús, para también estar cerca de la victoria, de la luz, de la Pascua,
porque la última palabra del cristiano, cuando tiene fe, noticia de Dios porque cree, y cuando tiene fe, confianza porque le hace caso a lo que Dios dice, siempre la vida del cristiano termina en la vida, en la resurrección, en la victoria, en la Pascua. El fin de la historia no es la tumba, el fin de la historia es el domingo de Pascua. Le encomendamos al Señor todas nuestras necesidades e intenciones y pedimos que esta Cuaresma no sea mero rito, mera intención, sino que sea un adentrarnos en el conocimiento y en el seguimiento de Jesús. Que así sea.